Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a continuar con nuestras clases programadas, ya adentrándonos más a profundidad en lo que son los órganos o glándulas endocrinas, pues ya de forma más específica y de forma individual. Entonces, hoy vamos a hablar de dos glándulas que son sumamente importantes en cuanto al control del resto del sistema, porque, pues como vamos a ir viendo, estas son glándulas cuya función adentro del contexto del sistema endocrino es regulación, ¿verdad? Forman los mecanismos a través de los cuales se regulan todas las demás glándulas endocrinas. Entonces, esa es la importancia que radica en ellas y por qué vamos a empezar hablando de ellas. Vamos a hablar específicamente de lo que es el hipotálamo y de lo que es la glándula hipófisis o pituitaria. Entonces, para comenzar con el hipotálamo, ya habíamos mencionado previamente que es una estructura que queda pues adentro de nuestra región encefálica, está dentro de nuestro sistema nervioso central y la podemos identificar, es esta estructura que vemos en esta región, ¿verdad? Entonces, si recuerdan un poco de anatomía y de lo que habían aprendido ustedes tal vez en cursos previos, el hipotálamo está ubicado en una región encefálica que se llama el diencéfalo. Entonces, es esta porción que vemos acá que queda por debajo de nuestro tálamo. Esa es la razón por la que se llama hipotálamo, ¿verdad? Abajo del tálamo. Y vamos a ver algunas generalidades de esta glándula. Su volumen es una glándula relativamente pequeña, un volumen de 4 centímetros cúbicos, pesa entre 5 a 8 gramos y tenemos que entender que este es un punto de unión entre otros circuitos, entre otros sistemas funcionales. Este es uno de los principales puntos de integración que vamos a ver en cuanto a lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, porque el hipotálamo no forma únicamente parte del sistema endocrino, sí, es un centro muy importante de control del sistema endocrino, pero también tiene funciones y forma parte de nuestro sistema límbico, que es el que regula nuestras emociones, y también ayuda y participa y forma parte del sistema nervioso autónomo, que también lo vamos a ver en cuanto a sus funciones. Son dos sistemas que también están íntimamente relacionados en lo que es el PINE. Pero hoy nos vamos a enfocar realmente en lo que es la función endocrina de este órgano. Entonces vamos a ver que el hipotálamo sintetiza diferentes hormonas. Hay dos hormonas de las que solo voy a hacer mención hoy, porque vamos a regresar a ellas en próxima clase, que son la vasopresina y la oxitocina. Y aparte de estas dos hormonas que son importantes, también secreta una gran cantidad de hormonas que básicamente lo que hacen es estimular o inhibir secreción de otras hormonas de la hipófisis anterior. Entonces vamos a ver que vamos a empezar a entrar en unos conceptos que ya retomaremos en la próxima clase, pero tienen mucho que ver con mecanismos de regulación. El hipotálamo regula la liberación de hormonas de la hipófisis. Esa es la principal función que tienen la mayor parte de las hormonas que se producen en esta glándula. Aparte de su importante función como parte del sistema endocrino y regulación y secreción de hormonas, vamos a ver que el hipotálamo también cumple otras funciones importantes como regular la temperatura corporal, el ritmo circadiano, nuestra ingesta de agua, ingesta de alimentos, afecta nuestra conducta emocional, nuestras reacciones al miedo, impulso sexual, la sensación de placer, de ira, regula la frecuencia cardíaca, regula nuestra presión arterial. Entonces vemos que a pesar de que es una estructura muy pequeña y que pues podría incluso pasar un poquito desapercibida, es una estructura sumamente importante que forma parte de nuestro sistema nervioso central. Como les mencioné, estas dos hormonas son producidas por el hipotálamo, la vasopresina y la oxitocina, pero ya veremos más adelante que a pesar de que el hipotálamo las produce, no es la glándula de donde se secretan. Se producen en el hipotálamo y ya veremos que luego se almacenan en nuestra hipófisis y ya se liberan y cumplen funciones. De las funciones de estas dos hormonas vamos a hablar en la próxima clase. Las hormonas que nos interesan en este momento para discutir sobre el hipotálamo son las que directamente van a estar relacionadas a la regulación de nuestra hipófisis.
Entonces vamos a ver que aquí entran ya varios de los nombres que yo les había mencionado antes que son un poco complicados, pero vamos a ir viendo algunas cosas en común que nos van a servir para identificar qué hormona corresponde a qué glándula. Las hormonas de regulación que libera el hipotálamo son las siguientes: la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, el factor liberador de hormona de crecimiento, la somatostatina y la dopamina. Desde ya podemos ver que el nombre nos da cierta indicación de qué es lo que hacen algunas de estas hormonas. Y como les dije, están íntimamente relacionadas con regulación. Entonces vemos liberadora, 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 liberador. Entonces, desde ya tenemos que entender, estas hormonas van a llegar a nuestra hipófisis y les van a decir que liberen estas otras hormonas, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de qué son esas otras hormonas, pero la función en general de estas hormonas va a ser llegar a nuestra hipófisis y darles la instrucción de que liberen alguna otra hormona ahí. Vamos a ver que la somatostatina y la dopamina pues no tienen la palabra liberador en su nombre, pero también hacen una función bastante similar. Entonces vamos a empezar hablando de la hormona liberadora de gonadotropinas, que como forma abreviada es GnRH por su nombre en inglés, que es Gonadotropin Releasing Hormone, que se traduce como hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona lo que va a hacer es sale y llega a nuestra hipófisis para darle la instrucción de que la hipófisis libere dos hormonas que se producen ahí, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, estas dos hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante, también son conocidas en conjunto como gonadotropinas, porque se liberan para actuar en nuestras gónadas sexuales. Entonces, esta hormona se encarga de estimular a que se liberen estas gonadotropinas. Es un nombre, no lo está diciendo. Luego está la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, igual TRH por sus siglas en inglés, que es Releasing Hormone, ¿verdad? El RH es de hormona liberadora o Releasing Hormone. Entonces, de ahí es de donde viene porque la R, pero en este caso es de tirotropina, ¿ok? Entonces, lo que hace es regular la liberación de la hormona estimulante de tiroides. Vamos a hablar ahorita en breve que nuestra hipófisis produce una hormona que se llama hormona estimulante de tiroides, y la TRH básicamente es liberada por nuestro hipotálamo para que llegue a la hipófisis y le diga que libere a esta hormona estimulante de tiroides. Ahorita tal vez va a ser un poco confuso por todos los nombres que son complicados y orientarnos tal vez va a costar un poquito. En la próxima clase, cuando ya hablemos de regulación, vamos a entender más fácilmente por qué unas son RH, por qué unas son estimulantes, y va a ir quedando más claro el mecanismo a través del cual estas se regulan. Luego está la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que lo que hace es llegar a mi hipófisis y decirle que libere una hormona que se llama corticotropina o también ACTH, que es hormona adrenocorticotrópica, que va a actuar a nivel de nuestra glándula suprarrenal cuando se libera. Entonces vamos a ir viendo que es todo un ciclo, pero el ciclo o la parte más alta de control es el hipotálamo, y lo que produce es CRH para estimular a la liberación de la hormona ACTH. Luego está la GRF, que es el factor liberador de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué hace? Pues estimular a la liberación de hormona de crecimiento por parte de nuestra hipófisis. Y vamos a ver, después está la somatostatina, que aunque su nombre no tiene ahí nada que diga liberador ni nada, la función de la somatostatina es inhibir la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, si vemos, estas dos hacen lo opuesto. La GRF, factor liberador de hormona de crecimiento, estimula la liberación de hormona de crecimiento. Mientras que la somatostatina hace lo contrario. Esta lo que hace es inhibir la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, estas hacen un trabajo opuesto y de cierta forma complementario.
Ahora vamos a ver a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, generalmente lo vemos como un neurotransmisor cuando actúa adentro de nuestro sistema nervioso central para transmitir mensajes químicos. Sin embargo, la dopamina también puede funcionar como una hormona y viajar en nuestro torrente sanguíneo y tener acciones un poquito más a distancia. Y como hormona, la dopamina va a regular la liberación de prolactina por parte de nuestra hipófisis, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todas estas hormonas que estamos hablando ahorita del hipotálamo, su función exclusivamente es venir a regular a alguien más, ¿verdad? Entonces se liberan a manera de un centro de control para venir y tener una acción sobre alguien más, ¿verdad? Su función es regular a otra glándula, que en este caso es principalmente la hipófisis. Entonces, reitero, las hormonas del hipotálamo regulan la liberación de las hormonas de la adenohipófisis. Esa es su función. Eso es exclusivamente para lo que sirve como un órgano endocrino, es para ser como un centro de control y ya decirle a la hipófisis qué tiene que hacer. Esto con la excepción de la vasopresina y la oxitocina, que son las que les mencioné. Vamos a hablar de ellas en la próxima clase. Entonces, entremos ya a hablar de nuestra hipófisis. Nuestra hipófisis también es sumamente importante como centro de control a nivel de nuestro sistema endocrino. También es llamada glándula pituitaria y aquí la podemos divisar en esta imagen, ¿verdad? Entonces, si mi hipotálamo queda por acá, vemos que un poquito abajo, no muy lejos, queda la hipófisis. Es una estructura endocrina muy pequeña con un peso de solo 0.5 gramos. Es muy pequeña y está alojada dentro de una estructura ósea llamada la silla turca, que queda en la base del cráneo. Entonces, ¿ven todo esto grisecito que está acá? Eso es hueso. Y el hueso le hace como una camita en donde está alojada y en donde está resguardada nuestra hipófisis. Y vamos a ver que conecta con el hipotálamo a través de lo que llamamos el tallo hipofisiario, que es esta porcioncita que podemos divisar acá. Eso es el tallo hipofisiario. Entonces, si se dan cuenta, quedan muy cerca en proximidad. Y pues como les dije, el hipotálamo libera hormonas que vienen a decirle a la hipófisis cómo hacer su trabajo y en qué momento libera sus hormonas. Aquí la podemos ver nuevamente y desde acá ya podemos divisar que su forma le da como dos lóbulos, ¿verdad? Aquí podemos ver dos lóbulos, aquí está el hipotálamo, ¿verdad? Y la porción que los une. Y entonces vemos que se crean dos lóbulos diferentes. Uno que es el lóbulo anterior, que va a ser llamado también adenohipófisis, y un lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. ¿Por qué es importante distinguir entre uno y el otro? Porque cada uno libera hormonas diferentes. Entonces vamos a ver que hay ciertas hormonas de la adenohipófisis y hay otras hormonas que corresponden a la neurohipófisis. Aquí podemos ver nuevamente lo que yo les acabo de decir y hay una cosa muy importante. Los dos lóbulos, la razón por la que tenemos que hacer realmente la distinción entre los dos lóbulos, como les dije, es porque las hormonas que se liberan de cada una son diferentes, pero aunque forman parte de una misma glándula, porque son parte de la hipófisis, es como que si fueran dos, porque incluso el origen embriológico de cada lóbulo es diferente. O sea, por alguna razón del destino quedaron ahí unidos los dos, pero desde su origen son glándulas diferentes y almacenan y liberan hormonas diferentes. Entonces aquí hay algo curioso. Si vemos, aquí está el hipotálamo acá arriba. Y aquí está la hipófisis. Y nos damos cuenta que acá está dividido un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿verdad? Adenohipófisis y neurohipófisis. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay un grupo de neuronas. Esas son neuronas que están en el hipotálamo. Entonces, vemos que estas son solo del hipotálamo y pues liberan ya ciertas sustancias y están completamente aisladas de nuestro lóbulo anterior. Mientras que si vemos el lóbulo posterior o neurohipófisis, pareciera tener una continuidad entre el hipotálamo. Como que las células están compartidas entre el hipotálamo y la hipófisis posterior. O sea, una sustancia puede ser producida acá e inmediatamente llega para acá y se almacena, pero parecieran ser como un continuo, no como la adenohipófisis que sí está completamente separada.
Hoy nos vamos a centrar en la adenohipófisis y la neurohipófisis la vamos a dejar para la próxima semana. Si se acuerdan, ya les había dicho que hay dos hormonas de las que vamos a hablar la próxima semana, que son la vasopresina y la oxitocina, que van a ser nuestras hormonas de la neurohipófisis. Como les digo, regresaremos a ellas la otra semana. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en nuestra adenohipófisis o porción anterior de la hipófisis. Esta es la porción más grande y es una región cerebral de gran importancia para nuestro desarrollo y también también emite una gran cantidad de hormonas que están relacionadas con el crecimiento, con el metabolismo, con nuestra sexualidad. Y es una región altamente vascularizada. Vamos a ver que hay muchos vasos sanguíneos que van a llegar a esta región y posee una gran cantidad de células de tipo glandular diferentes, porque hay muchas hormonas diferentes que se producen en esta región. Entonces lo que podemos ver acá es en nuestro hipotálamo, ya dijimos que produce una serie de hormonas y aquí es a través de estos vasos sanguíneos que entran a nuestra circulación, entran a nuestra sangre y la sangre ya lleva esas hormonas a esta región para que dé la señal de que la hipófisis genere sus propias hormonas, ¿ok? Entonces, recuerden el concepto de una hormona, es una sustancia que se libera por una célula con capacidad de secretar sustancias, entra a la sangre y viaja por la sangre hasta su órgano blanco. Entonces, la función de las hormonas hipotalámicas que hablamos previamente es llegar a la hipófisis y decirles que secrete ella sus hormonas, ¿ok? Entonces, este es el mecanismo. Ella es el órgano blanco al que queremos llegar y una vez ya llegaron estas hormonas, nuestra adenohipófisis puede secretar cualquiera de estas hormonas que están acá. La corticotropina, que ya les dije, también se llama ACTH o hormona adrenocorticotrópica. La tirotropina, que también vamos a ver que su nombre es hormona estimulante de tiroides. La prolactina, hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la hormona del crecimiento. Esas son de las que vamos a estar hablando. Entonces vamos a empezar por la corticotropina o ACTH. Esta hormona ¿recuerdan? Ya les dije que hay una hormona hipotalámica que cuando se libera, llega a la hipófisis y le da la orden de que libere esto, ¿verdad? Que era la que dijimos se llama CRH, hormona liberadora de corticotropina. Entonces, cuando se libera esto, la ACTH se libera de mi hipófisis, entra a mi sangre y va a ir a actuar sobre la corteza de mis glándulas adrenales, ¿ok? Entonces, esto va a ser un estímulo para que mi corteza suprarrenal empiece a liberar sus hormonas, ¿ok? Entonces, es un circuito, si se dan cuenta. El hipotálamo le dice a la hipófisis que haga algo para ir a decirle a mi glándula suprarrenal que haga algo, ¿ok? Entonces, es como una cadenita de mensajes del jefe. Le dijo a un segundo jefe que le vaya a decir a su trabajador que haga su trabajo, ¿ok? Entonces, ya llegaremos a cuáles son estas hormonas de la corteza suprarrenal. Lo que quiero que entiendan ahorita es eso. La corticotropina o ACTH es la encargada de salir a nuestra sangre, ir a nuestra glándula suprarrenal y decirle, hey, haz tu trabajo, empieza a producir hormonas. La más importante de esas ya habíamos hablado antes, el cortisol, pero ya llegaremos a eso cuando hablemos más en detalle de la glándula suprarrenal. Aquí podemos ver el mecanismo nuevamente. Hoy no me voy a detener mucho en esto porque esto es tema de la próxima semana, pero para que vayamos entendiendo, el hipotálamo es el primero, secreta una hormona que se llama CRH, que llega hacia mi hipófisis y le dice, oye, produce ACTH. Y entonces mi hipófisis produce esta ACTH o corticotropina, la cual llega hasta mi glándula suprarrenal y ya produce su cortisol. ¿Ok? Este es el mecanismo a través del cual mi cuerpo va a ser capaz de producir cortisol. Si yo no tuviera hipotálamo y no tuviera hipófisis, mi corteza suprarrenal no sabría cuál es el momento de producir el cortisol. Vamos con la tirotropina u hormona estimulante de tiroides, TSH por sus siglas en inglés, que en este caso pues ya sería Thyroid Stimulating Hormone, hormona estimulante de tiroides. Pero nos vamos a quedar con TSH, con tirotropina. Y esta, pues,
hace esencialmente lo mismo, solo que sobre nuestra tiroides. Es fundamental para que nuestra tiroides reciba el mensaje de que tiene que producir T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Importantísimo por su función sobre nuestro metabolismo basal, sobre la producción de calor y sobre un montón de funciones más que vamos a ir hablando cuando ya entremos a hablar formalmente de la tiroides, lo cual será hasta probablemente después de nuestro primer examen parcial. Entonces, similar a lo que ya vimos ahorita, es lo mismo. Aquí tenemos el hipotálamo que produce TRH, hormona liberadora de tirotropina. Eso viaja a mi hipófisis o pituitaria y le doy la señal. Por favor, puedes empezar a producir TSH, que es tirotropina o hormona estimulante de tiroides. Y la TSH ya sale y llega hasta mi tiroides y entonces le da la señal, oye, tiroides, produce T3 y T4. Nuevamente, como lo vimos en el ejemplo anterior, el hipotálamo le dice a la hipófisis que vaya y que le diga a la tiroides que tiene que hacer algo. Entonces es una serie de mensajes indirectos, pero el objetivo es ese, es lograr que el órgano que está a distancia haga su función. Ahora vamos con la prolactina. La prolactina es una hormona que normalmente se encarga de generar la producción de leche por parte de las glándulas mamarias después del embarazo. Tiene algunas otras funciones, ahorita nos vamos a quedar con esa, pero influye también en el crecimiento de los pechos y en la inhibición de la menstruación. Aquí también hay un mecanismo un poco similar. Si recuerdan, les dije, el hipotálamo produce dopamina que regula la liberación de prolactina por parte de la hipófisis y a la prolactina puede viajar y llegar a tener un efecto sobre la glándula mamaria para que haya liberación de leche materna. Ahora, importante, la glándula mamaria no es una glándula endocrina, es una glándula exócrina. Produce una secreción que sale de nuestro cuerpo y que no va a ir a nuestra sangre, ¿ok? Pero el mecanismo entonces es igual. Hipotálamo le dice a la hipófisis que vaya y le diga a la glándula mamaria que haga su trabajo, ¿ok? Es una serie de instrucciones que se van pasando de arriba para abajo. Vamos con la hormona folículo estimulante. Así como ya les había dicho, hay dos hormonas que son gonadotropinas, hormona folículo estimulante y la luteinizante. Cada una tiene sus funciones separadas, ya lo iremos viendo más adelante, pero la hormona folículo estimulante es fundamental en el ámbito de la reproducción. Estimula la producción de ovocitos y de estradiol en la mujer y en los hombres permite la formación de espermatozoides y tienen efectos en el desarrollo físico y en la maduración sexual en los seres humanos. Esta folículo estimulante actúa sobre nuestras gónadas sexuales, que son nuestros testículos o nuestros ovarios. Y la otra gonadotropina es la hormona luteinizante. Está ligada a la reproducción y a la producción del cuerpo lúteo, que ya iremos viendo cuál es el cuerpo lúteo más adelante cuando lleguemos a nuestras gónadas sexuales. Es esencial para que pueda ocurrir un embarazo, genera el proceso de ovulación en las mujeres y en el hombre estimula la producción de testosterona en los testículos. Entonces, recordemos nuevamente, cuando hablamos de hipotálamo, les hice mención de una hormona que era la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Esta hormona sale de nuestro hipotálamo, llega a la hipófisis para decirle, oye, hipófisis, por favor, ¿podrías producir LH y FSH, que son la hormona luteinizante y la folícula estimulante? Y bueno, nuestra hipófisis ya dice, ok, voy a producir estas dos hormonas. Y esas dos hormonas viajan en nuestra sangre y ya van a llegar hasta nuestras gónadas sexuales, ovario, como podemos ver en esta imagen. Y entonces mis gónadas sexuales ya van a decir, ok, tengo que producir estrógenos, tengo que producir progesterona, tengo que producir testosterona. Entonces vemos que es otra vez lo mismo, ¿verdad? El hipotálamo libera una hormona que llega a darle una instrucción a mi hipófisis para que produzca una hormona que llega a darle una instrucción a, en este caso, el ovario. Vamos con la hormona de crecimiento. Vamos a ver que esta es fundamental para la estimulación del crecimiento y el desarrollo físico. Afecta el crecimiento de músculos y huesos y también se asocia al consumo y metabolismo de grasas y nutrientes. Aquí podemos ver
El hipotálamo, yo les dije que tenía dos hormonas diferentes que regulan la liberación de hormonas del crecimiento. Estas eran el GRF, que es el que estimula que se libere hormona de crecimiento, y la somatostatina, que inhibe la liberación de hormona de crecimiento. Entonces ya se libera la hormona de crecimiento por nuestra hipófisis y la hormona de crecimiento viaja por todo nuestro cuerpo actuando en un montón de órganos blancos, ¿ok? Órganos no endocrinos como nuestro hígado, nuestros huesos, nuestro tejido adiposo, nuestro músculo esquelético para que nosotros podamos crecer. Entonces, aquí vemos que es un poquito diferente porque hay dos hormonas, una que del hipotálamo que inhibe y una que estimula a que nuestra hipófisis produzca hormona de crecimiento y ahí se termina, ¿verdad? No hay otra hormona que va a estar involucrada acá, sino que son solo estas, pero ya viene a actuar sobre un montón de otros órganos. Ahora, ¿por qué es importante? Y hagamos una pequeña conexión en cuanto a qué puede pasar cuando mi hipófisis no funciona adecuadamente. Vamos a ver algunos casos de algunas enfermedades que se pueden asociar a nuestra glándula hipófisis. Si miran esta imagen, ¿se acuerdan que la hipófisis era una cosa chiquitita, chiquitita, que no tenía mayor peso y que está metida dentro de una estructura ósea? Lo que podemos evidenciar en esta imagen es un tumor de la hipófisis. Esa hipófisis está gigante, ¿verdad? Porque es un crecimiento tumoral, está súper, súper grande. Entonces, los tumores hipofisiarios, los más comunes son los adenomas hipofisiarios, ¿ok? Son masas que crecen y pueden ocupar mucho espacio, pero no son necesariamente tumores malignos. Sin embargo, sí pueden tener consecuencias importantes porque es una gran masa, igual que de cualquier manera está creciendo en mi cerebro y que está apachando otras estructuras y que pueden ser secretores de hormonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que hablamos antes que las hormonas tienen que liberarse en cantidades pequeñas y todo tiene que estar muy, muy controlado y todo tiene que ocurrir con un balance perfecto. Cuando yo tengo un tumor en mi cabeza que está creciendo y creciendo, puede empezar a producir grandes cantidades de alguna hormona y esto generar ya pues otros problemas más grandes. Los tumores más comunes de este tipo son los prolactinomas. Son tumores hipofisiarios que producen prolactina. Entonces los niveles de prolactina en la sangre de las personas se elevan dramáticamente. Entonces empezamos a ver sintomatología asociada a una sobreproducción de prolactina. Lo que podemos ver es principalmente puede haber galactorrea. Esto es secreción de leche por la glándula mamaria, ¿verdad? Entonces esto es normal pues cuando tenemos un embarazo y necesitamos esto, pero esto ocurre afuera del contexto de un embarazo, sino que la persona puede súbitamente empezar con esta secreción láctea a través de las glándulas mamarias sin que haya ningún estímulo que quisiéramos que estuviera pasando en ese momento. También puede haber ginecomastia, esto quiere decir aumento en el tamaño de la glándula mamaria, esto también lo podemos ver en el caso de hombres, ¿verdad? Entonces empiezan a presentar como que tuvieran glándulas mamarias ya agrandadas. Puede haber amenorrea, que es cuando hay ausencia de la menstruación en mujeres, pérdida de la libido, disfunción eréctil y todo esto porque hay una hormona que no se está regulando adecuadamente y se está liberando como le dé la gana en grandes cantidades afuera de lo que debería ser su balance o equilibrio. Luego, otra situación que podemos ver en personas que tienen algún tipo de problemas con la hipófisis es el gigantismo o la acromegalia, que son dos cosas diferentes, pero que se producen por un exceso en la producción de hormona del crecimiento. Estas personas liberan demasiada hormona del crecimiento de una manera que no está regulada y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dijimos que hacía la hormona de crecimiento? Hace crecer nuestros huesos, hace crecer nuestra masa muscular y entonces vamos a ver que esto depende de en qué edad se presente, porque si hay un niño que tiene exceso en la producción de hormona del crecimiento, lo que vamos a ver es crecimiento lineal, porque los huesos en los niños todavía no se han cerrado, o sea, los niños están en crecimiento, entonces esos huesos están normalmente creciendo, porque sus placas todavía están abiertas. Entonces, estos niños que se exponen a grandes cantidades de hormona de crecimiento van a crecer muchísimo de forma lineal, van a ser muy altos, demasiado altos, excesivamente altos. 2,30 metros de alto, ¿verdad? O sea, demasiado alto. Ahí creo que ese es el récord o algo así.
pero demasiado, demasiado, demasiado altos. Pero ¿qué pasa cuando tal vez hay un tumor ya en la vida adulta que produce hormona de crecimiento? Cuando ya somos adultos, las placas en nuestros huesos ya están cerrados. Entonces, muchos de nuestros huesos ya no pueden crecer, o sea, mis piernas ya no van a seguir estirándose. Muchos de nuestros huesos ya no siguen creciendo linealmente. Entonces, ya solo empiezan a crecer algunos huesos que todavía tienen capacidad para esto y ya empiezan a crecer de una forma que se mira pues considerablemente más deforme, porque podemos ver en este caso que lo que crecen en la acromegalia es los huesos de la cara, por ejemplo, ¿verdad? La mandíbula, la cabeza, o sea, en las regiones, por ejemplo, acá, justo arriba de los ojos, la nariz, el mentón, todo esto puede seguir creciendo, las manos también les pueden seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, son cuadros diferentes dependiendo en qué edad se presenten. En niños podemos ver gigantismo y en adultos generalmente acromegalia. Este síndrome, pues lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de la glándula suprarrenal. Ahorita solo se los menciono, pero es el síndrome de Cushing. Esto nos podría pasar, por ejemplo, en una persona que tenga algún problema a nivel hipofisiario que genere demasiada producción de ACTH. ¿Se acuerdan que les dije que la ACTH es la hormona que le da la señal a la glándula suprarrenal para que le libere cortisol? Entonces, si yo tengo demasiada ACTH, indirectamente le estoy diciendo a mi suprarrenal, produces muchos cortisol, por favor, sigue produciendo cortisol, sigue produciendo cortisol. Y el cortisol en grandes cantidades pues se vuelve tóxico. Entonces, ¿qué podemos ver en estas personas? Hay aumento de peso con depósito de grasa que se va a dar especial en la región media del cuerpo. Aparecen estrías en la piel, estrías muy, muy pronunciadas. Mala cicatrización, estas personas tienden a tener muchos problemas de cicatrización, acné, hirsutismo, que es cuando crece vello facial abundante o en regiones en donde pues generalmente no tendríamos, o en las mujeres pues pueden empezar a salir barba y crecimiento muy descontrolado del pelo. Pueden tener una joroba de búfalo o una jiba de búfalo, que es lo que vemos acá, y la fascia es como en luna llena. Todo esto son efectos tóxicos del cortisol. Y ya veremos que hay muchas razones por las que nos puede dar esto, pero una de estas es que mi hipófisis estuviera produciendo demasiada ACTH de una manera descontrolada. Y luego, por ejemplo, tenemos casos donde hay insuficiencia hipofisiaria. Aquí lo que sucede es que la hipófisis no produce sus respectivas hormonas. Vimos todas las hormonas que produce la hipófisis, ¿verdad? Y aquí la hipófisis no está trabajando, no está haciendo nada. Entonces, vamos a ver un cuadro que va a verse asociado a deficiencia de todas estas hormonas. O sea, no tengo a nadie que le diga a mi tiroides qué hacer, no tengo a nadie que le diga a mi suprarrenal qué hacer, no tengo a nadie que le diga a mis gónadas sexuales qué hacer. Entonces van a haber un montón de disfunciones. Estas personas van a tener fatiga, van a tener debilidad muscular, aumento de peso, la piel seca, van a ser estreñidos, con pérdida del vello púbico, ausencia de periodos menstruales, infértiles, incapacidad para producir leche, pueden desarrollar importantes infecciones. Y si se da en niños, cuando esto ocurre en niños pequeños, podemos ver lo que es un enanismo hipofisiario, porque asociado pues a todo este cuadro, estos niños tampoco van a tener hormona de crecimiento, entonces no crecen. Ahora, si ya pasara de adultos, pues no es que van a ser enanos, ¿verdad? Porque obviamente ya crecieron, no es como que se van a encoger ya en la vida adulta. Pero cuando pasa en niños, puede presentarse un cuadro de enanismo hipofisiario. Y bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. La otra semana ya vamos a entrar a hablar más de lleno a lo que es la neurohipófisis o hipófisis posterior, que está estrechamente relacionada con el hipotálamo y que produce vasopresina y oxitocina. Y también vamos a entrar ya de lleno a hablar un poco más en detalle de estos mecanismos de regulación. La próxima clase es un poquito complicada, la llevaremos despacio, a manera de que todos vayamos entendiendo realmente cómo es que se genera todo este control. Y pues cualquier cosa, cualquier duda, anótenla y la resolvemos en la próxima clase.